Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Este es el primer programa de Apóstoles Argentinos. Ya hace bastante tiempo que la situación está compleja en todo el planeta y en particular en el pueblo argentino. Y de tanto escuchar, ver otros canales por YouTube y habiendo tenido alguna vez un programa de radio y también de televisión por cable pequeño, hace muchos años, bueno, me he decidido a abrir este canal de Apóstoles Argentinos que tiene básicamente la intención de que podamos pensar. Por lo tanto, aquellos que no estén con muchas ganas de pensar, bueno, no tendrá mucho sentido que escuchen esto. O que me sigan, digamos. Algunas de las cosas que yo estuve viendo en este tiempo, quizás por la situación, ¿no?, razonable, es la cantidad de voces que aparecemos en las redes, sumado a la televisión formal, o sea, los canales de aire, los que están siempre ahí, ¿no?, y las radios que están siempre. Digo, todo el sector que tratamos de hacer nuestro aporte, obviamente un aporte humano, por lo tanto, con errores y con aciertos, ¿no? Pero no desde un lugar en donde hay una billetera que paga el canal de televisión o la frecuencia de radio. Y yo voy a hacer mucho hincapié en casi todos los análisis que pueda ir haciendo respecto de por dónde circula el dinero de cualquier cosa. Así como quien está en la foto, el general Juan Domingo Perón, del cual mañana es su cumpleaños, o su fecha de natalicio, decía que la columna vertebral del movimiento nacional argentino era los trabajadores. La columna vertebral de la historia, al menos en los últimos 2000 años, con muchas dificultades para ir para atrás, a mi criterio, se la puede aprender, se la puede ir encontrando a través de la ruta del dinero. Por supuesto que uno no puede sintetizar 2000 años de historia en un tema, ¿no? Pongámosle el dinero. Pero el dinero pasaría a ser la columna vertebral del movimiento de los pueblos de estos 2000 años, en el cual el dinero fue de menor a mayor, teniendo una importancia pequeña, relativa, pero no menor. Y podemos recordar cuando la gente del Sanedrín, o sea, los que manejaban al pueblo judío en aquella época, le tiraron las 30 monedas de oro a Judas para que negara a Jesús. Ahí tenemos una clara muestra de el poder del dinero en ese momento. Y fue creciendo, digo, creo que todos, mirando un poco de historia, hablando con nuestros padres, con nuestros abuelos, los que tengan la suerte de tenerlo, podrán darse cuenta que ha sido así. Ha ido creciendo a medida que nos acercamos al día de hoy. En estos momentos de esta pandemia, digo, claramente el poder financiero internacional, o sea, el que maneja todo el oro, todo el dinero, ese que está por arriba de estos tipos que muestran la cara, ¿no? Que se hace el inversionista y otro que es experto en virus justamente por el sistema operativo de Cuarta, con el que infectó a todo el planeta durante 30 años, pero se hizo millonario.
estos tipos son simplemente la cara visible de los que realmente tienen la guita, mueven el dinero grande en serio. Y muchas veces se ha debatido, de nivel familiar hasta los grandes canales de televisión, lo digo en forma sarcástica, obviamente, que lo único grande que han tenido ha sido la billetera. ¿Cuál era el fin de esta gente, ¿no? Si ya con tanta plata que tenían, ¿no? Gente diciendo, no, tiene que venir a gobernar un millonario, porque eso no va a robar. Digo, a la luz de los hechos, nada ha tenido que ver la cantidad de dinero que tenía el que se presentó para gobernar con el resultado de su gestión, ¿no? Y no me refiero solamente aquí a Argentina, sino a nivel planetario. Lo que hay que, a mi criterio, siempre va a ser a mi criterio porque yo soy el que hablo en el programa. Entonces, digo, cuando me insulten o me digan alguna cosa abajo en el YouTube, no me pongan, eso es lo que pensás vos. Sí, claro, obvio, ¿no? El día que tenga un invitado o que haga una conexión vía las redes con otra persona, bueno, ahí veremos, ¿no? Les decía entonces que hay que tratar, mirando esta ruta del dinero, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de ese dinero? Y entonces podemos empezar a ver que el objetivo final de esos que están arriba, de estos dos que aparecen, no es el dinero. El dinero ha sido la herramienta con la cual han podido trepar en el poder desde el año 0, desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hasta el día de hoy. El dinero ha sido la herramienta. Por supuesto que no ha sido la herramienta para todo el planeta, ni ha sido la herramienta para todos los pueblos del mundo. Sí ha sido la herramienta para evitar el trueque, sí ha sido la herramienta para poder recibir una contraprestación por el trabajo hecho y con ese dinero comer, vivir, viajar, ¿no? Todo lo que a ustedes se les ocurra. Que eso ha sido en el 99,9% de los pueblos a los que no les ha interesado el poder. Pero estamos hablando del poder. Ustedes imagínense que si hoy en el planeta dicen que somos 7.500 millones, ¿cuántos miles de millones, cuántos quizás cientos de miles de millones de habitantes hemos habitado, valga la redundancia, nuestro planeta desde el nacimiento de Cristo hasta el día de hoy? ¿Ok? Porque hoy somos 7.500, pero si vamos cada 24 horas, hay una cantidad de seres humanos del planeta que ya no estamos aquí corporalmente y otra cantidad nueva que sí está. Yo digo, si sumáramos a todos los que han habitado la Tierra en estos 2000 años, bueno, de todos esos, el 99,9% no ha estado mirando el poder, ni ha usado el dinero como un elemento de poder en el sentido político de la palabra. Si bien el dinero me da poder para ir al supermercado y comprar un litro de leche, ¿ok? Poder viene de que yo puedo. Yo puedo porque lo puedo hacer, tengo el poder para hacerlo, ¿ok? Entonces, si tengo la plata para el litro de leche, puedo ir y ejecutar esa voluntad mía de comprarme el litro de leche. Pero el poder, que es el que ha ido manejando la historia y los tiempos, ¿no es cierto? Ese es al que yo me refiero, que ha utilizado el dinero y la acumulación del dinero para, a través de este elemento, concentrar poder. Lo ha venido haciendo en diferentes épocas, de diferentes maneras, porque a su vez ese grupo que ostentaba esa idea, esa visión, también se iban muriendo e iban naciendo sus hijos e iban cambiando las generaciones. Pero en base al segundo elemento fundamental
que en muchos casos puede ser el primero, que es la unidad, les ha permitido traspasar estos 2000 años juntando plata, como quien diría, en realidad juntando poder, hasta llegar al día de hoy en el que el poder financiero internacional, es decir, ese grupo que ahora son la generación número 5000 de aquellos que estaban cuando Judas negó a Jesús, juntaron el poder suficiente para poder hacer esta cosa llamada COVID-19. ¿Ok? Han habido momentos en la historia que han sido más importantes que otros. Porque claramente está que cuando esta gente coimeaba a Judas, el mundo romano tenía control sobre todos esos territorios y ellos no tenían el poder. Lo tenían solamente ahí, en su pequeño terreno, digamos. Y como eran los que manejaban el lugar, y como eran los que manejaban el lugar y el pueblo que estaba ahí eran de la misma tribu, los romanos solamente dejaban un representante militar y de alguna manera político para cosas muy especiales y para controlar, obviamente, que todo funcionara y la recaudación llegara a Roma o donde tuviese que llegar. O sea, que hicieran su aporte al imperio. ¿Okay? Por eso, en realidad, Poncio Pilatos, que a mi criterio no tiene absolutamente nada que ver con lo que le pasa a Jesús, hace el acto de lavarse las manos, que era un acto jurídico. No es que acababa de venir de la calle y se lavó las manos. El lavarse las manos de Poncio Pilatos es el equivalente actual, 2000 años después, de cuando un juez se declara incompetente. Declararse incompetente es lo que la palabra dice. Yo soy incompetente para este tema. A mí me llega un caso, yo soy juez penal, y me llega un caso de divorcio. Yo no soy competente, porque mi sector, mi fuero, mi ámbito es el fuero penal. Son los actos delictivos, los robos, las muertes, pero no un divorcio. Entonces me declaro incompetente y el sistema judicial le pasa ese caso a un juez que sí es competente en ese tema. Poncio Pilatos hace jurídicamente, y en Roma se acostumbraba mucho a los gestos visuales para que el público, el pueblo se informara. No había periódico, radio, internet, televisión, no había nada. Entonces los gestos visibles eran muy importantes. Y entonces hace el gesto del lavado de manos, indicando que él no es competente para atender lo que se reclamaba sobre ese hombre. Porque ese hombre no estaba violando ninguna ley romana. Por eso no entendía y no tenía por qué meterse. Pese a eso, bueno, se le mete presión, ocurren cosas, terminan con decir, bueno, ¿a quién dejamos libre? ¿A Jesús o a Barrabás? Bueno, y pasa lo que pasa. ¿Ok? Pero cuando uno va recorriendo la historia y tratando de sacar todas las cosas que son de secundarias a últimas en la lista, en una larga lista, y tratando de quedarse con el recorrido del dinero y con algunos momentos de la historia, llega, podríamos parar antes, pero llega a el 1200, 1300, más o menos, en que en la isla de Gran Bretaña se expulsa a los judíos, que pareciera no tener nada que ver, pero se expulsa a los judíos. Creo que 1290. Yo con los años no soy el mejor. Y en el 1492, don Cristóbal y sus carabelas y su grupo de navegantes que venían de la línea histórica greco-romana cristiana, ahora hispánica, encuentran América. Perfecto. La historia nos dice, por ejemplo,
que la reina Isabel la Católica tuvo que vender o empeñar, ¿no? Vamos a poner vender, sus joyas para poder costear el viaje. ¿A quién le pedían plata los reyes cuando había un problema? En el 1500, 1492, 1500. Lo podemos ver en la película El Mercader de Venecia, la versión de Shakespeare, donde el prestamista ocurre en el 1570, 1580. ¿A quién le pedía plata? ¿Y cómo es que tuvo que vender, empeñar sus joyas? ¿Por qué? Porque fue a pedir plata a los prestamistas del reino y le habrán preguntado, ¿para qué la querés la plata? Porque tenemos que tener una garantía, ¿no es cierto? Y a lo mejor Isabel dijo, bueno, vamos a hacer una expedición para ver si encontramos una ruta de la seda, o una ruta a las Indias, pipipi. Y a lo mejor esta gente dijo, bueno, nosotros te prestamos, pero también queremos participar del viaje. Y entonces a lo mejor Isabel dijo, ¿y cuánto quieren de comisión? ¿Cuál es el interés que me van a cobrar por facilitarme esta situación? No llegaron a un acuerdo y los prestamistas creyeron que ahí quedaba el tema. E Isabel hizo plata sus joyas y bancó el viaje. Y entonces en todo el grupo de gente que viaja a América no va ningún prestamista. Y obviamente se deben haber quedado una vez más con la sangre en el ojo. En general el prestamista es una persona resentida, porque se cree que como maneja la bolsa de oro, tiene el poder. Entonces, cuando alguien hace algo sin pasar por la bolsa de oro, es como que hay un problema, está fuera de control esto. Habíamos estado en el 1290, donde los ingleses expulsan a los judíos de Gran Bretaña. En el 1500 pasa esto que yo conté. En el 1656, creo que hace unos años se cumplieron los 350 años, me parece, o 360. De vuelta habría que sacar las cuentas. Un rabino va a visitar a Cromwell, que era el capo de Gran Bretaña en ese momento, y a pedirle si podían volver los judíos a Gran Bretaña, y a llegar a un acuerdo. Finalmente llegan a un acuerdo y empiezan a regresar. Y entonces empiezan a regresar judíos con plata, judíos adinerados, prestamistas, familias, y se va desarrollando en Gran Bretaña esta unión entre ciertos sectores ingleses con ciertos sectores de la inmigración judía y de los otros sectores más adinerados. Y ahí debemos estar en cerca del 1700, más o menos. Es un proceso, digo que estas cosas no son en 2 minutos, y más en aquella época, que no había aviones ni tren bala. Y ya estamos por ahí, en el 1700. Alguien dice que Cromwell, o alguno de la banda de ahí, pirata, recibe la propuesta de estos nuevos visitantes de por qué no van a América y toman los territorios americanos, que allá hay mucho para hacer. Y no es casual que en la zona norte de América se hospedan inicialmente colonos franceses e ingleses. Este dinero sigue su camino y, como explica en la insubordinación fundante Marcelo Gullo, hasta ese momento, hasta esa época, del 1600, 1550, 1600, todo, una cosa laxa,
Gran Bretaña era la proveedora de materias primas, más que nada de lana, para los Países Bajos, para Holanda, Bélgica y compañía, que eran los que se encargaban de hacer los tejidos, las prendas. Y un proceso que ellos van haciendo, ¿no es cierto?, donde se dan cuenta, les permite ir juntando, en el paso de una cantidad de años, ¿ok?, el dejar de enviarles la materia prima a estos países, el comenzar a cerrar su economía y a construir ellos, a desarrollar ellos con su propia lana, su propia industria, terminan fundiéndose las empresas belgas y holandesas que estaban en este negocio, y más adelante, unidos al capital que estaba en la isla y unidos al avance tecnológico con la máquina a vapor, se juntan estos elementos y Gran Bretaña va haciendo el despegue de la revolución industrial apoyado en la vieja industria de la lana, de la materia prima y la producción de ropa, el dinero y la tecnología. Con estas cosas llegamos, pongámosle, a la llamada Revolución Francesa, que ahora también creo que durante este año hay otro aniversario, de otra cosa que tampoco fue una revolución, pero bueno, es otra historia que habría que hablarla en otro momento, no ahora. Esto continúa y este camino del dinero en crecimiento, en expansión, llega hasta más o menos la Segunda Guerra Mundial, un poco antes. Y en estas épocas del siglo XX, que ya es más fácil encontrarlo, ocurre el cambio de la libra esterlina por el dólar y el poder económico fuerte, no todo, sino el fuerte en volumen, se desplaza de Londres a Wall Street. Nunca dejan la base, porque también había que seguir controlando Europa, inventándoles la Unión Europea, atendiendo el desastre que habían financiado con el marxismo, en fin. Esta gente con su dinero está en todas partes. ¿Ok? Y de esa época, 1945, pongámosle, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, llegamos a hoy. Fíjense que los tiempos son cada vez más cortos, casi en la misma relación en que los medios de transporte son más rápidos y los medios de comunicación son más rápidos. Llegamos a hoy, 2020, en el cual ya hace varias décadas, posiblemente 3 o 4, que vienen trasladando su dinero a China. ¿O usted se cree que el crecimiento industrial chino es por obra y magia china? ¿O usted se olvida que hace un siglo y pico atrás los muchachos estuvieron ahí con los fumadores de opio y metidos en varias jodas, infiltrando y conociendo lo que pasaba ahí adentro? Porque esta gente pirata invadió 90 territorios en el planeta a lo largo de su historia. Hay algo para pensar, para mí muy simple, que es aquel que tiene el poder, o sea, la conjunción del paso de los siglos con el conocimiento de la especie humana, el dinero y el conocimiento del momento a través de las universidades. ¿Va a esperar que aparezca espontáneamente un enemigo? ¿O va a estar mirando, midiendo y hasta preferentemente creando ese enemigo para poder controlarlo? Entonces, lo que puede controlar el Partido
chino, es la parte social de los 1.500 millones de personas que tienen ahí en todo ese gigantesco territorio, que ya es todo un terrible dolor de cabeza, imagino yo. Pero la parte económica, no. La parte económica sigue pasando por Londres, queridos compatriotas. O sea, el yuan, para tener el ok, tiene que pasar por el Banco de Londres. O por la zona de ahí de Londres, es lo mismo, ¿no? Por lo que yo denomino el nido de víboras. Entonces, acá lo único que está pasando es un nuevo cambio de posición. Lo que de Londres fue a Wall Street, ahora de Wall Street va a Pekín. De ahí la necesidad de destruir todo lo demás. De destruir en un sentido de ponerlo en conflicto, en pelea, y de una manera tal que no se note quiénes son los que arman el lío, para que a nadie se le ocurra ir a buscarlos a la casa. ¿Eh? ¿Por qué todo este lío? Porque usted me dirá, bueno, ¿y por qué todo este lío? Bueno, pero es tan simple como que ya hace décadas que deberíamos saber que los recursos naturales se acaban. Quizás no se acaba la energía, porque han encontrado formas de reproducirla, pero se les acaban los recursos naturales, en un sentido muy amplio. No solamente los recursos naturales para que las industrias sigan produciendo, sino en realidad todo lo que viene después. El agua, el aire, los desechos. Entonces, realmente necesitan detener, voy a empezar con la parte buena, detener el crecimiento demográfico. Porque el problema del crecimiento demográfico es que no es lineal. ¿Ok? O sea, si un año nacen 10 personas, pongámosle, al año siguiente no nacen 10, nacen 11. Y al otro año no nacen 11, nacen 12. O sea, siempre va aumentando el número de personas que van naciendo respecto del año anterior. Es un tema matemático, digamos, podría decir de alguna manera que es un tema matemático. Como se explica, es matemático. Todos sabemos que no es matemático para que nazca más gente, pero para poder explicarlo sí es un tema matemático. Entonces, yo les puedo decir esto, si hoy somos 7.500 millones y no hacemos absolutamente nada, dejamos todo como está, al libre albedrío de los 7.500, se sabe a la perfección matemáticamente que dentro de 10 años, pónganle 15 años, no vamos a hacer 8.000, vamos a hacer 15.000. Y si en 10, 15 años somos 15.000, ¿en cuánto tiempo somos 30.000? Es decir, esta gente del poder del dinero está acostumbrada a hacer planes a muy largo plazo. Voy a decir 100 años y posiblemente me quede corto. Entonces, no están pudiendo hacer planes a 10. Por eso el problema. Hace rato que vienen con el problema de no poder hacer un plan a mediano plazo, ya no a largo plazo. No se lo pueden permitir. No se lo pueden permitir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y si nos hubiésemos puesto de acuerdo, si nos hubiésemos sentado en la mesa a conversar como seres humanos, como decía este señor que tengo acá atrás mío, hace 30, 40, 50 años, a lo mejor hubiéramos encontrado formas, pactos, acuerdos para convivir todos y no llegar, por ejemplo, a que los chinos hoy sean 1.500 millones de chinos, cuando yo hace 30 años atrás, 35, escuchaba que eran 600. ¿Mm? O sea, cuando nosotros en el Mundial del 78 éramos 25 millones, en el 80, vamos a redondear, hace 40 años, ellos eran 600. Ahora nosotros somos 45 y ellos son 1.400. Digo, no me la quiero agarrar con los chinos, pero la pregunta es, perdón, ¿de quién es el problema? O sea, ¿quién está consumiendo los recursos naturales en línea general? ¿Los que fuimos de 25 a 45 o los que fueron de 600 a 1.500? Digo, pero si esto nos hubiéramos sentado a hablar, a lo mejor en los de 600 hubieran dicho, bueno, nosotros por más que detengamos
hablado, conversadamente, llegado a acuerdos con la población, e igualmente vamos a seguir con una línea de crecimiento, porque ya somos 600 en el momento en que nos ponemos a hablar. Bueno, pero tenemos que tener metas para tener que evitar que tengamos que matar a todos, o que tengamos que hacer una conflagración planetaria, una tercera guerra mundial, porque el planeta sí no resiste. Yo no sé si es que no resiste, pero el tema es que no resiste para los dueños del dinero. Este es el punto. ¿Ok? Entonces, en esa línea que les vengo contando, llegamos al día de hoy. Ya estamos en media hora y me voy a detener acá. Les voy a dejar algunos tips, por decirlo de alguna manera, que tienen que ver con los próximos videos. Alguno va a estar relacionado con la dificultad que tenemos, la inmensa mayoría, en ponernos en el momento histórico. Y entonces todos hablamos, con todo respeto, casi diría cualquier cosa, sobre personajes históricos a los que felicitamos o aborrecemos y que vivieron hace 100 años, 150 años, 200 años, 500 años. Y con toda sinceridad, no nos podemos poner en el momento histórico de lo que pasó hace 5 minutos o de lo que le pasó al vecino acá a la vuelta, ayer, y pretendemos ponernos en el momento histórico de un político, de un pensador, de un militar de hace 100, 200, 300 años. No, está mal. Tenemos que buscar alguna manera de poder pensar mejor esa situación. El otro tema que vamos a tratar de abordar va a ser táctica y estrategia, que es fundamental para poder ver. Si no se puede ver, casi diría que, me lo digo a mí mismo, no habría que abrir la boca. Les agradezco mucho y espero que les haya gustado esta primera presentación del canal Apóstoles Argentinos. Buenas noches y que estén bien.